calcular esta tasa, que principalmente tenemos a la de Prokopov y también existen otras como la fórmula de MDRD y otras ecuaciones. Siguiente, por favor. Como ya le indiqué, acá podemos ver la clasificación del valor de la tasa de filtración glomerular y las fórmulas, ¿no? Que como hacemos es 140 menos la edad por el peso sobre 72 por creatinina y en el caso de que sea mujer le multiplicamos por 0,85. Siguiente, por favor. Bien, como ya indiqué, cuando hay un daño renal, entonces no va a cumplir las funciones del riñón y dentro de estas funciones está el desecho de eliminar los desechos, ¿no? Eliminar las sustancias. Entonces va a haber una concentración de los fármacos, como por ejemplo tenemos algunos antibióticos como ampicilina, sulbactam, cefalosporinas, macrólidos, también analgésicos como paracetamol, ketorolaco, algunos antifúngicos y entre otros. Y también la concentración de estos lo que va a causar es una lesión estructural y renal por estos medicamentos que pueden ser nefrotóxicos. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a hablar un poco de la injuria glomerular, la injuria intersticial. Como sabemos, el glomérulo es una red de vasos sanguíneos que se va a encargar de eliminar las sustancias de desecho. Entonces, las alteraciones renales producidas por el uso crónico de analgésicos, como por ejemplo los AINES, pueden ser varias. La principal va a ser la nefropatía tubular intersticial, que va a resultar en una necrosis papilar renal. También hay algunos casos que se han reportado de síndromes nefróticos causados por esta. En el caso de sales de oro y penicilaminas, estas pueden producir proteinuria principalmente. La procailamina, hidrasalina, isoniazida y fenitoína van a causar también daño. Los solventes orgánicos van a causar principalmente glomerulonefritis, que se va a asociar a anticuerpos contra la membrana nasal. Uso de ciclosporinas van a causar una reacción intersticial que obviamente va a dañar la función renal. También las terapias prolongadas de penicilinas van a producir una nefritis intersticial inmunológica. Y como ya indiqué antes, ¿no? El uso crónico de AINES principalmente va a causar daño inflamatorio intersticial, lo que va a llevar a una necrosis papilar. Siguiente, por favor. Dentro de los efectos adversos de drogas en la función renal, los riñones, ¿no? Como ya lo indiqué, desempeñan un papel importante dentro de lo que es la eliminación de los fármacos, lo que va a ser susceptible a estos a que sean dañados por los medicamentos. Entonces, estos dañan tanto la función como también la estructura renal. Entre los mecanismos de daño, vamos a tener aquí la toxicidad tubular directa, que pueden causar daño directo mayormente en lo que van a ser las células del túbulo proximal o también en el distal, pero mayormente en el proximal. Va a depender del medicamento, ¿no? Este tipo de toxicidad se debe a que va a existir una acumulación de este fármaco en las células tubulares. Y en esta parte es donde se va a unir a los fosfolípidos de la membrana celular y va a alterar tanto la función mitocondrial y va a producir una apoptosis, lo que puede llevar a una necrosis tubular aguda. Entre estos tenemos acá medicamentos como son los aminoglicósidos. Otro de los mecanismos de daño son la afectación de la hemodinamia renal. Aquí tenemos, por ejemplo, los AINES y también los IECAS, que lo que van a producir estos es disminuir la vasodilatación de la arteriola aferente renal, lo que va a llevar a una reducción del flujo sanguíneo glomerular y también de la tasa de filtración. Luego, otro de los mecanismos es la obstrucción de los túbulos renales. Existen medicamentos como son las sulfamidas que pueden cristalizarse dentro de los túbulos y van a bloquear así el paso de la orina, ¿no? Y van a provocar entonces una nefropatía obstructiva. Otro de los mecanismos es la nefritis intersticial alérgica. Aquí tenemos, por ejemplo, las penicilinas y también las cefalosporinas.
Y también existen otros antibióticos que, mediante este mecanismo, van a inducir a una reacción de hipersensibilidad en el riñón. Y aquí existen algunas células inmunitarias en el intersticio renal, lo que va a provocar entonces una inflamación y también, por consecuente, un daño en el tejido renal. Otro de los mecanismos es la alteración tubular e intersticial. Aquí tenemos analgésicos como compuestos narcóticos y como por ejemplo, ¿no? Combinar paracetamol con codeína, que puede causar daño tubular e intersticial cuando se van a utilizar de forma crónica. Y por último, otro mecanismo es el depósito de fármacos al interior del túbulo renal, que esto va a inducir a una necrosis de las células tubulares. Em, bueno, aquí en la diapositiva, en la parte izquierda, podemos ver que los fármacos que principalmente van a causar daño renal son los antibióticos, como son los aminoglicósidos, penicilinas y cefalosporinas, también los medios de contraste, que lo vimos en la clase de imagenología, también lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, los antifúngicos, anfotericina B, los inmunosupresores como la ciclosporina y también los IECAS y algunos antivirales. Siguiente, por favor. Entonces vemos, ¿no? Que algunos medicamentos deben evitarse o ajustarse y aquí es donde entra el ajuste de dosis. Entonces, antes de iniciar la dosificación de un fármaco en un paciente nefrópata, es importante saber el filtrado glomerular del paciente, ¿no? Y posteriormente, según esto, se debe ajustar la dosis para, en este caso, evitar la toxicidad y también que el medicamento cumpla su eficacia, ¿no? Entonces, en cuanto a la dosis inicial, se va a recomendar que sea similar a la que se administraría a un paciente con función renal normal. Pero existen excepciones, ¿no? Como en el caso de que existan factores hemodinámicos. Y en cuanto a una dosis de mantenimiento, es necesario siempre realizar ajustes en la función de según la función de capacidad renal del paciente. Para esto tenemos dos métodos principalmente, que el primero es alargar el intervalo entre las dosis. Es decir, que vamos a prolongar el uso, ¿no? Entonces, este es el que se usa de preferencia porque va a permitir que la concentración del fármaco en el organismo disminuya más lentamente, ¿no? Entonces, así vamos a reducir tanto el riesgo de que éste se acumule como también de que sea tóxico. Y el segundo método es disminuir la dosis. Este es usado principalmente para fármacos que van a tener un margen terapéutico estrecho, donde cualquier variación que le hagamos a las dosis van a afectar también la concentración plasmática y pueden causar efectos adversos, ¿no? Entonces, aquí en la diapositiva podemos ver, ¿no? La fórmula para el cálculo, según la cual podemos ajustar la dosis. Siguiente, por favor. En todo esto del ajuste de dosis tenemos varias consideraciones. Primero tenemos que si la tasa de filtración glomerular es mayor a 50 mililitros por minuto, no es necesario el ajuste de dosis, excepto en fármacos que van a ser muy tóxicos, como son los aminoglucósidos. Otra de las consideraciones es limitar el número de los fármacos. Es necesario dar solo los fármacos que van a ser necesarios para el paciente y también a dosis e intervalos adecuados. También evitar combinaciones nefrotóxicas para poder evitar y minimizar el uso de riesgo renal. Otra de las consideraciones es evitar la hiperpotasemia asociada a fármacos. Tenemos que tener cuidado de los diuréticos ahorradores de potasio con otro fármaco que retenga potasio, ¿no? En estos, como son, por ejemplo, los AINES, los IECAS. Entonces, en estos casos tenemos que monitorizar frecuentemente el potasio sérico del paciente. Y por último, es preferible no utilizar presentaciones de dosis altas en medicamentos, ¿no? Como por ejemplo paracetamol de 1 gramo o fármacos que tengan formas de liberación prolongada, que estos tienen el riesgo de acumularse y producir toxicidad. Siguiente, por favor. Entonces vamos a comenzar viendo
cada clasificación de fármacos. Vamos a ver el ajuste de dosis en el caso de un paciente nefrólogo. Siguiente, por favor. Comenzamos con los antibióticos. Primero tenemos a los aminoglucósidos, como son, por ejemplo, la gentamicina, que es el más tóxico de ellos. También tenemos a la tropamicina y a la micacina. Vamos a ver cómo este causa nefrotoxicidad. Entonces, como vemos en el gráfico, los aminoglucósidos tienen una afinidad a lo que van a ser las células epiteliales del túbulo proximal, lo que en sí va a llevar su acumulación en los lisosomas y también en la mitocondria. Entonces, esta acumulación que van a tener en las mitocondrias van a producir un estrés oxidativo por la formación de especies reactivas de EPO, que van a ser las ERO. Entonces, esto que va a producir va a dañar las proteínas, lípidos y también los ácidos nucleicos. Este daño que es mitocondrial va a alterar la respiración celular, va también a inducir lo que es la apoptosis o la necrosis celular. Entonces, como consecuencia de este daño, lo que va a causar es una necrosis tubular aguda, lo que va a conducir claramente a una disfunción tubular, ¿no? Entonces va a ver un paciente con proteinuria, glucosuria y también va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Entonces, según la tasa de filtración glomerular, la corrección de dosis en un paciente que va a tener una tasa de filtración mayor a 60 mililitros por minuto es una dosis estándar cada 8 a 12 horas. En el caso de que el paciente tenga una tasa de filtración de 40 a 60, se va a disminuir la dosis o se va a aumentar el intervalo de dosificación cada 24 horas sería, ¿no? En el caso de que tenga de 20 a 40 mililitros por minuto, se va a dar una dosis reducida o la administración de este medicamento cada 48 horas. En el caso de que sea su tasa de filtración menor a 20 mililitros por minuto, se tiene que evitar el uso de los aminoglucósidos o dar una dosis baja con monitoreo de los niveles plasmáticos. Siguiente diapo, por favor. Vamos a continuar entonces con los glucopéptidos. Entre ellos tenemos, ¿no?, lo que sería la vancomicina. El mecanismo de nefrotoxicidad de bueno, no está claramente descrito, pero se sabe que la vancomicina va a inducir nefrotoxicidad a través, igualmente que los aminoglucósidos, a través del estrés oxidativo y va a inducir a la producción de especies reactivas de oxígeno, que son la AERO, ¿no? En lo que van a hacer las células del túbulo proximal, lo que va a provocar daño en la membrana, en las mitocondrias y otros organelos. En algunos casos también es importante recordar que estos pueden causar una reacción de hipersensibilidad, llevando en sí a una nefritis intersticial aguda. Entonces, como consecuencia de este daño, lo que va a causar es un daño tubular y también una necrosis tubular aguda, especialmente si que este se da en dosis altas. En la corrección de dosis, si el paciente tiene una tasa de filtración mayor a 60 mililitros por minuto, se da la dosis estándar. Si la tasa de filtración del paciente está entre 40 y 60, se debe disminuir la dosis o, en tal caso, aumentar el intervalo de tiempo, es decir, cada 24 a 48 horas. Si la tasa de filtración está entre 20 y 40, se debe una dosis reducida cada 48 a 72 horas. Y si la tasa de filtración está menor a 20, se da una dosis mínima ajustada y si es necesario, se manda el paciente a hemodiálisis. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, luego tenemos a los beta-lactámicos, que estos incluyen lo que van a ser las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y también los monobactámicos. Entonces, el mecanismo de nefrotoxicidad es que este va a causar citotoxicidad directa del túbulo proximal, lo que va a causar lesión glomerular y también una alteración en la secreción de creatinina. Entre las manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente tenemos a la glomerulonefritis aguda, necrosis tubular aguda,
nefritis intersticial aguda, creatinina falsamente elevada y también el paciente puede presentar hipercalemia. Entonces se tiene que corregir la dosis del paciente. En el caso de que tenga una tasa de filtración mayor a 60, le damos la dosis estándar. Si la tasa de filtración está entre 40 y 60, se tiene que disminuir la dosis o administrar cada 12 horas. Si se encuentra entre 20 y 40, se da una dosis reducida cada 24 horas. Y si la tasa de filtración está menor a 20, es mejor evitar el uso de este medicamento o usar también una dosis mínima. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a las fluoroquinolonas, que son ciprofloxacino y el levofloxacino, ¿no? Entre otros. El riesgo de que estos causen nefrotoxicidad es bajo en comparación a los otros grupos, pero sí causan nefrotoxicidad, especialmente en un daño tubular, que puede causar nefritis intersticial aguda, y en otros casos incluso puede causar cristaluria. Esto quiere decir entonces que los cristales del antibiótico se van a depositar en los túbulos renales, lo que va a llevar, ¿no?, una obstrucción. En la corrección de dosis de este medicamento, si la tasa de filtración es mayor a 60, le podemos dar la dosis normal. Si está entre 40 y 60, vamos a disminuir la dosis o vamos a administrarla cada 12 horas. Si la tasa de filtración está entre 20 y 40, vamos a dar una dosis reducida cada 24 horas. Y si está menos de 20, es mejor evitar su uso o dar una dosis mínima ajustada. En este caso de las fluoroquinolonas existen excepciones como son la moxifloxacino. Este no va a requerir ajustes de dosis ya que no se va a eliminar principalmente por vía renal. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos a las colistinas. Aquí principalmente tenemos a la polymyxinaib. Este va a causar daño, principalmente un daño tubular proximal, ya que esta se va a acumular en las células del túbulo proximal a través de una endocitosis. Y también va a causar, ¿no?, lo que sería un estrés oxidativo, lo que va a llevar entonces una acumulación del fármaco y a una necrosis tubular aguda. Dentro de las manifestaciones que presenta el paciente, principalmente la manifestación más frecuente es una insuficiencia renal aguda. También puede desarrollarse una necrosis tubular aguda si es que se le da al paciente una dosis prolongada o en dosis muy altas. Esta principalmente se va a manifestar por un aumento de los niveles de creatinina y urea en la sangre. También el paciente puede presentar proteinuria y hematuria, también oliguria y también hipopotasemia y hipomagnesemia. Dentro de la corrección de dosis, principalmente si el paciente tiene una tasa de filtración mayor a 60, igualmente le damos una dosis estándar. Si tiene la tasa de filtración entre 40 y 60, se reduce la dosis a un 50 o un 75% de la dosis estándar. Si su tasa de filtración está entre 20 y 40, vamos a darle una dosis reducida del 25 al 50% de la dosis. Y si esta tasa de filtración está menor a 20 mililitros por minuto, tenemos que evitar su uso. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver a los antirretrovirales. Primero vamos a comenzar con el tenofovir. El mecanismo de nefrotoxicidad de este es que se va a acumular en las células del túbulo proximal y como ya hemos visto en los anteriores, ¿no?, que va a causar una disfunción mitocondrial y también va a producir estrés oxidativo y por último una apoptosis celular. Entonces lleva a una necrosis del túbulo proximal. Em, y existe aquí una posible aparición de lo que vendría a ser el síndrome de tipo Fanconi, que sería fosfaturia, glucosuria. También va a presentar acidosis metabólica, hipopotasemia y también debilidad muscular. Y no, también va a producir una disminución de la tasa de filtración glomerular, lo que va a llevar, ¿no?, una insuficiencia renal progresiva. Dentro de la corrección de dosis,
Si la tasa de filtración es mayor o igual a 50, no va a requerir ajuste de dosis. Si está entre 30 y 49, se le va a administrar 300 miligramos cada 48 horas. Si se encuentra entre 10 y 29, se le administra la misma dosis, pero con un intervalo de tiempo más prolongado, como son 72 a 96 horas. Y si este es menor a 10, no es recomendado la administración de este fármaco. Siguiente, por favor. Bueno, ahora Ya, también tenemos. ahora vamos a hablar sobre lo que son los inhibidores de la proteasa. Los inhibidores de la proteasa, el mecanismo pues hace referencia a que, similar al idinavir y al atazanavir, pueden cristalizarse en los túbulos renales, causando nefrolitiasis, como por ejemplo los cálculos renales y la obstrucción tubular. También se han reportado nefritis intersticiales agudas, que son inflamación del intersticio renal asociado a estos fármacos. Algunas manifestaciones clínicas que existen son la nefrolitiasis, que se asocia con dolor lumbar, hematuria, oliguria, anuria, en tal caso que haya obstrucción, y una nefritis intersticial, que viene siendo la disminución de la función renal, hematuria, proteinuria leve y en algunos casos fiebre y eosinofilia. En la corrección de dosis, pues no requiere ajuste de dosis para la mayoría de los inhibidores de la proteasa, pero sí en el paciente que desarrolla nefrolitiasis. Se debe asegurar una adecuada hidratación. En algunos casos severos se recomienda suspender los inhibidores de proteasa y cambiar a otro régimen. En el uso de AINES y digitálicos, pues los AINES, también conocidos como inflamatorios no esteroideos, son un grupo de medicamentos comúnmente utilizados para tratar el dolor, la inflamación y la fiebre. Sin embargo, para su uso en pacientes con enfermedades renales requieren especial cuidado debido a su potencial para causar toxicidad renal. La toxicidad renal puede manifestarse de varias maneras, principalmente a través de dos mecanismos. El primer mecanismo es la toxicidad renal isquémica. Esto ocurre debido a una reducción del flujo sanguíneo a los riñones, lo que puede llevar a un daño renal. Puede desarrollarse en los primeros días del tratamiento con AINES, especialmente en situaciones en las que el paciente tiene una disminución del volumen sanguíneo o deshidratación, lo que reduce aún más el flujo sanguíneo en los riñones. Pero ¿por qué sucede todo esto? Recordemos que los AINES inhiben la producción de prostaglandinas, sustancias que ayudan a mantener el flujo sanguíneo de los riñones, especialmente en condiciones de estrés como la deshidratación o la pérdida de volumen. Sin estas prostaglandinas, los riñones pueden no recibir suficiente sangre, por lo que lleva un daño por isquemia. El mecanismo de acción principalmente se da por la inhibición de la ciclooxigenasa, o COX, reducción del flujo sanguíneo renal e isquemia renal. La presentación clínica va a ser oliguria, anuria, edema, confusiones y náuseas. Y las condiciones de riesgo, pues puede tener hipovolemia, insuficiencia renal crónica y edad avanzada. Bueno, la nefritis intersticial es una inflamación de los tejidos intersticiales de los riñones, es decir, del tejido que rodea los túbulos renales. Y principalmente, ¿cuál es la clínica de esto? El paciente va a tener piuria, hematuria, proteinuria, aumento de la creatinina sérica. La patofisiología de esta enfermedad, pues va a tener 4 puntos muy importantes, que el primero viene siendo la respuesta inmune inapropiada. Recordemos que los AINES en algunas personas pueden desencadenar una respuesta del sistema inmunológico que no es la adecuada. Es como si el cuerpo manifestara a los AINES como una amenaza y comenzara a atacar sus propios tejidos renales por error. También va a haber una inflamación del tejido renal. Esta respuesta inmune errónea provoca la inflamación del tejido intersticial, que es un espacio de los túbulos renales. El daño a los túbulos renales, pues recordemos que a medida que el tejido intersticial se inflama, puede comenzar a dañar los túbulos. Esto causa problemas como la presencia de proteína en sangre, proteína, sangre o pus en la orina, lo que no vendría a ser normal. Y finalmente la disfunción renal, que debido a esta inflamación y el daño, los riñones no pueden realizar su trabajo de manera eficiente. Y la acidosis tubular renal, también conocida como ATR, es una condición en la que los túbulos renales responsables de la reabsorción de las sustancias y la regulación del equilibrio ácido-base no funciona correctamente. Esto puede llevar a un desequilibrio en los niveles de ácido en el cuerpo, causando una acumulación de ácido en la sangre, lo que se conoce como acidosis, ¿no? Los AINES pueden afectar los AINES pueden afectar la función de los túbulos renales, particularmente en pacientes que ya tienen alguna forma de enfermedad renal o nefropatía.
Esta disfunción tubular puede manifestarse como una incapacidad de excretar adecuadamente los ácidos, llevando a lo que se conoce como el acidosis tubular renal. ¿Y cómo funciona esto? Pues primero se incrementa la eliminación de potasio. En la acidosis tubular renal, especialmente la de tipo distal o también conocida como tipo 1, los túbulos renales no pueden excretar eficientemente el ácido en la orina. Para compensar esto, el riñón incrementa la eliminación de potasio a través de los túbulos, lo que se conoce como una pérdida de potasio en orina y puede resultar en una hipocalemia, ¿no? Asimismo, se impide la acidificación de la orina. Es decir, los riñones, al no poder excretar adecuadamente los hidrogeniones, no acidifican la orina de manera efectiva, lo que significa que la orina se vuelve menos ácida de lo que debería ser y esto contribuye a la acumulación de ácido en la sangre. Asimismo, la anfotericina B puede llegar a aumentar la permeabilidad de las membranas celulares en las células epiteliales de los túbulos renales, específicamente en el túbulo contorneo distal. Esto significa que la membrana celular se vuelve más permeable o más porosa, permitiendo que diversas sustancias pasen a través de ella o más fácilmente de lo normal. Debido a esta mayor permeabilidad, el potasio, que normalmente debería ser reabsorbido o retenido en las células, se escapa hacia el lumen del túbulo y finalmente se excreta en la orina. Esta pérdida de potasio contribuye a la hipocalemia. En la patogénesis de esta enfermedad, recalcando la nefropatía por analgésicos, por AINES, se caracteriza por la necrosis papilar renal y la nefritis intersticial crónica. La nefropatía por AINES también puede llevar a una insuficiencia renal crónica progresiva, fibrosis intersticial y en algunos casos el riesgo ligeramente aumentado de cáncer renal debido al daño crónico y la inflamación de los riñones. El daño renal es inducido por los analgésicos, este llega a ser más prominente en la médula. Y algunos cambios tempranos que podríamos ver sería el engrosamiento prominente de los capilares y lesiones vasculares en la pelvis renal, uréter, esto por el daño de las células endoteliales vasculares. Y cambios posteriores o cambios tardíos, encontramos áreas de necrosis papilar, lesiones corticales secundarias, glomerulosclerosis focal segmentaria, infiltración intersticial, fibrosis. Algunos factores de riesgo que tienen estas personas son el de desarrollar una enfermedad renal crónica si no la tuvieron antes. Esto porque los riñones ya están dañados y tienen menor capacidad para manejar el estrés aumentado, aparte que es un consumidor de AINES. Hay una pérdida de volumen de la diuresis agresiva, vómitos, diarreas, depresión del volumen arterial efectivo, que puede ser también causada por una insuficiencia cardíaca. Puede desarrollar síndrome nefrótico, cirrosis y una hipercalemia severa. Asimismo, los pacientes con depresión arterial del volumen efectivo van a ser más propensos, ¿no?, a desarrollar una enfermedad renal crónica. También va a haber complicaciones electrolíticas en lo que se refiere al consumo de AINES. Esto, recordemos que los AINES van a afectar el flujo renal y van a inhibir a las prostaglandinas. ¿Y esto qué nos puede llevar? Primero, la retención de sodio, segundo, una hipercalemia y tercero, una acidosis metabólica. La retención de sodio, pues debido a la disminución de las prostaglandinas, los AINES van a aumentar la reabsorción de sodio en el asa de Henle y el tubo colector cortical, lo que puede causar hipertensión y edema. Hipercalemia, por la alteración de la función del túbulo colector, también pueden reducir la excreción de potasio, resultando en niveles elevados de potasio en sangre y la acidosis metabólica. Debido a que los AINES disminuyen la capacidad del riñón para excretar ácidos, van a contribuir a un desequilibrio del sistema ácido-base. Y AINES, y también va a haber AINES más nefrotóxicos que otros, como por ejemplo el paracetamol. En la bibliografía se referencia que el uso crónico diario puede causar nefrotoxicidad a largo plazo, dependiendo de las dosis. Aquí tenemos una fórmula de la dosis del paracetamol. Usualmente las dosis son de 500 a 650 miligramos. Si la filtración glomerular es menor a 50 mililitros minuto, al paciente se le puede administrar de 500 a 600 miligramos en 6 horas. Y si la función glomerular disminuye a menos de 10, al paciente se le puede administrar de 500 a 650 en 8 horas. El ajuste del método, pues, va a depender de la filtración glomerular en sí, ¿no? Otro de los nefrotóxicos que tenemos van a ser la aspirina, que causa daño renal por supresión del flujo de prostaglandinas, que recordemos que inhiben la enzima ciclooxigenasa.
El flujo sanguíneo renal a nivel de la médula renal es más alto dependiendo de la producción sistémica local de las prostaglandinas vasodilatadoras. Las dosis que un paciente podría recibir en enfermedad renal crónica se recomienda no superar los 10 miligramos por día. Otro de los fármacos viene siendo el ketorolaco. Este debe ser usado con precaución en pacientes con falla renal, debido a que los metabolismos son excretados por vía renal principalmente. No se usa en pacientes deshidratados, está contraindicado para la insuficiencia renal moderada o grave, es decir, creatinina sérica tiene que ser mayor a 442 micromoles litro. Y en pacientes con menor grado de insuficiencia renal, la creatinina sérica tiene que ser de 170 a 442 micromoles litros. Y estos todavía tienen que recibir dosis menores. Como por ejemplo en pacientes con insuficiencia renal va a depender ahora esto de la depuración de creatinina, si es mayor o menor de 30 ml minuto, van a requerir el ajuste. Aproximadamente el ajuste va a ser del 50%. Las dosis máximas se pueden dividir en adultos y en niños, dependiendo también del peso. Se escogen diferentes vías, vía intramuscular, vía intravenosa. Esto pesa, las dosis aproximadamente son de 40 miligramos al día, un aproximado. Y en niños adolescentes, no hay dosis máximas específicas, ¿no? Otro del medicamento que tenemos va a ser los digitálicos. Los digitálicos se deben administrar de 250 a 750 microgramos diariamente durante una semana seguidos por una dosis de mantenimiento en insuficiencia renal y alteraciones de la función hidroelectrolítica. En casos de que el paciente esté sometido a diálisis, la administración se dará en la relación del grado de insuficiencia renal que presente cada uno. Para ellos, la dosis se debe de evaluar de acuerdo a la edad, el peso, la función renal, el control de electrolitos y la digoxinemia. Las causas más frecuentes de la toxicidad digitálica es la insuficiencia renal y la hipopotasemia. Las dosis de glucósidos deben ser ajustadas frente al aclaramiento renal y el control de electrolitos. Asimismo, las alteraciones hidroelectrolíticas como la hipercalemia, cualquiera que sea su causa, va a predisponer al paciente a una toxicidad digitálica. La administración del calcio vía endovenosa debe evitarse durante el tratamiento de la digoxina. Aquí en la parte final podemos ver cuál vendría a ser el ajuste del fármaco para un paciente con insuficiencia renal. Se va a utilizar lo que viene siendo el aclaramiento de la creatinina. Va a depender si los valores van a estar aumentados o disminuidos. Se puede dar desde un 75 a 25%, si está de 50 a 10 mililitros minutos la depuración de creatinina, y si es menor de 10 ya se da el 25 al 10% de la dosis cada 48 horas. También eso está variado. Cuando se habla de intoxicación digitálica, ¿qué podemos observar en nuestro paciente? Se va a utilizar un examen electrocardiográfico. Podemos ver en cambios como por ejemplo en un descenso del ST en forma cóncava, que se le conoce como cubeta digitálica, ondas T planas, negativas, isobifásicas, intervalos QT acortados, intervalos PR alargados y una porción terminal de onda TPQ. Ahora vamos a hablar de los anticoagulantes. Inhibidores de la trombina indirectos van a estar contraindicados para pacientes con hemorragias activas, trombocitopenias graves, hemorragias intracraneales, peligros de aborto, enfermedad hepática y enfermedad renal, porque alteran el funcionamiento de la cascada de coagulación. Vamos a tener, por ejemplo, a los inhibidores de la trombina indirectos y los inhibidores de la trombina directos. Los inhibidores de la trombina directos se unen directamente al sitio activo de la trombina y van a inhibir sus efectos. Un claro ejemplo de este es la vivalirudina. La vivalirudina se administra por vía intravenosa y tiene una eliminación que es aproximadamente el 20% renal. Cuando se administra en bolo no requiere ajustes. En una infusión continua puede ser, lo podemos ver aquí. El CRCL tiene que ser mayor a 30 mililitros por minuto. La fórmula de corrección va a ser 1.75 miligramos kilogramos hora, y el CRCL, cuando es menor a 30 mililitros minuto, solo se va a dar 1 miligramo por kilogramo por hora. Y si el paciente está en diálisis, se le va a dar 0.25 miligramos kilogramos hora.
Otro medicamento que tenemos es la lepirudina. Se le va a administrar se le puede administrar al paciente un bolo intravenoso de 0.4 miligramos kilo, máximo 44 miligramos, seguidos de una perfusión de 0.15 miligramos por kilogramo hora. Esto se tiene que dar de 2 a 10 días mientras el paciente lo necesite. Y en insuficiencia renal se ajusta la dosis. Si el aclaramiento de la creatinina es inferior a 60 mililitros minuto, se reduce la dosis inicial a un bolo de 0.2 miligramos por kilo y asimismo se va a disminuir la perfusión de mantenimiento. Otros medicamentos que nos habla de nefrotoxicidad van a ser los antineoplásicos. Los antineoplásicos en pacientes nefrópatas se habla cuando la excreción renal es la vía principal de eliminación de un fármaco y sus metabolitos. El deterioro de la función renal va a afectar a todo esto y va a haber una acumulación del medicamento en el organismo debido a que no se puede eliminar, y esto nos va a dar un mayor riesgo de toxicidad. Algunos de los factores de riesgos de la nefrotoxicidad van a ser depresión del volumen transmuscular, el uso de concomitantes de fármacos nefrotóxicos o quimioterápicos, como viene siendo los antineoplásicos, obstrucción del tracto urinario secundario a un tumor subyacente y una enfermedad renal intrínseca idiopática relacionada con otras comorbilidades. Ahora, ¿qué agentes neoplásicos nosotros tenemos? Pues uno de los ejemplos vendría a ser la ifosfamida. La ifosfamida es un agente químico terapéutico que causa toxicidad renal y toxicidad vesical. La nefrotoxicidad por ifosfamida se atribuye principalmente al metabolito cloroacetaldehído, que es el tóxico para las células tubulares renales y el tracto urinario. La toxicidad es predominantemente en la cistitis hemorrágica y el síndrome de secreción inadecuada. Asimismo, la nefrotoxicidad con ifosfamida afecta al túbulo proximal y se caracteriza por una o más de los siguientes signos de disfunción tubular aguda. ¿Qué podemos encontrar en uno de nuestros pacientes? Acidosis metabólica, hipofosfatemia, podemos encontrar glucosuria renal, aminoaciduria y un marcado aumento de la expresión del beta 2 microglobulina. También podemos encontrar poliuria e hipopotasemia. La quimioterapia pues va a estar principalmente dirigida a pacientes con diagnósticos de neoplasia, y obviamente también vamos a tener que administrar las dosis, ¿no? Se va a realizar un ajuste de dosis del medicamento cuando el índice de filtración glomerular sea menor a 50 mililitros por minuto. Para ello pues tenemos que disponer primero del fármaco de que estamos hablando y asimismo dosificarlo, la fracción eliminada por excreción renal. También depende si hay falla renal o hepática, y la función renal, que va a ser principalmente el cálculo del aclaramiento de la creatinina, ¿no? Bueno, otro de los medicamentos que podemos ver va a ser la ciclofosfamida. La ciclofosfamida tiene un efecto renal, que es la hiponatremia. Esto se va a ver un aumento de la hormona antidiurética, que afecta principalmente al riñón. Hay algunas recomendaciones para el ajuste de dosis. La función renal, cuando hay función renal alterada, el aclaramiento de creatinina, si es mayor a 30 ml minuto, si es de 10 a 29 ml minutos, o si es menor a 10. Podemos verlo en el cuadro acá. Si es mayor a 30 no es necesario ajustar la dosis. Si es de 10 a 29 se administra el 75 o el 100% de las dosis. Y si es menor a 10 se va a administrar del 50, 75 o 100% de la dosis normal, dependiendo del paciente, obviamente. Pues si el paciente va a estar en hemodiálisis intermitente, ¿qué podemos hacer con nuestros pacientes? Administrar del 50 al 75% de la dosis normal. El día de la diálisis, administrar después de la hemodiálisis y dejar pasar al menos 12 horas antes de la siguiente sesión de hemodiálisis. Y si el paciente está con diálisis peritoneal, pues administrar el 75% de la dosis normal, y si es posible dejar al transcurrir al menos 12 horas antes del siguiente intercambio de diálisis peritoneal. Otro de los medicamentos que tenemos son las nitrosoureas. Estos pueden producir nefrotoxicidad a través de la alquilación de las proteínas de las células tubulares. El ajuste de dosis se da por Aronoff.
que es el aclaramiento de creatinina, debe ser de 10 a 50 ml minuto. Significa que tenemos que dar una reducción del dosis del 25%, y si es menor a 10, la reducción de dosis se da aproximadamente del 50 al 75%. Bueno, el otro medicamento que tenemos es la travectedina. Acá debería ser travectedina. Recordemos que la travectedina va a inducir daño renal directo en las células celulares, y lo que va a llevar a una inflamación y muerte celular. El ajuste de dosis también se va a dar por el acralamiento de creatinina, que va a depender si es mayor a 30 ml minuto y menor a 30 ml minuto. Si es mayor a 30 no se necesita ajuste de dosis. Si es menor a 30 no se proporciona ningún ajuste de dosis, y si el paciente está en hemodiálisis no se espera que la hemodiálisis mejore a la eliminación de travectidina. Ok, Ok, a ver, a ver, vamos vamos con el con el tercer tercer alumno. alumno. Tercer Tercer alumno. alumno. Ustedes Ustedes escogen. escogen. Ya bueno, hipoglucemiantes ahora. Con mi compañera, por favor. Ya, Ya, Giovanna. Giovanna. Ya vamos a continuar con los hipoglucemiantes. El siguiente diapo, por favor. La mayoría de los fármacos hipoglucemiantes se van a eliminar a través de la excreción renal, lo que va a prolongar su semivida en los pacientes con enfermedad renal crónica. Por otro lado, la insulina tiene un aclaramiento renal, por lo que las necesidades de esta tienden a disminuir en presencia de la insuficiencia renal, o sea que la tasa de filtración glomerular sea menor a 60. Además, la degradación de la insulina en los tejidos periféricos también se va a reducir en estos pacientes los pacientes que tengan enfermedad renal crónica. Toda esta disminución de la depuración y degradación de la insulina nos puede llevar a una reducción en los requerimientos de insulina, o incluso al cese de la terapia con insulina en pacientes con diabetes tipo 2. Por lo tanto, es fundamental que cada paciente tenga una terapia individualizada, incluso en aquellos pacientes que tengan enfermedad renal crónica avanzada o en aquellos que estén empezando con la diálisis. El siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar de los biguanidas, específicamente de la metformina, que es la biguanida más conocida y más usada. En cuanto a su mecanismo, este es el fármaco que inhibe la enzima glicerol fosfatasa deshidrogenasa, lo que va a suprimir la gluconeogénesis. Toda esta inhibición también va a disminuir la conversión del lactato a pirulfato, lo que va a llevar a un aumento del lactato y glicerol en el plasma. Aquellos pacientes con enfermedad renal crónica van a ser más susceptibles a la acumulación de lactato, lo que nos va a llevar a una acidosis láctica, que es la complicación más mortal. Además, el fármaco se va a eliminar principalmente sin ser metabolizado a través de la filtración glomerular y de la secreción tubular. Debido a eso, la eliminación renal es crucial para ajustar la dosis en pacientes con enfermedad renal crónica para prevenir la toxicidad. En cuanto a su ajuste de dosis, pues en sí no se va a recomendar el uso del fármaco en pacientes con una tasa de filtración glomerular menos de 60. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a las sulfonilúreas. En cuanto a su mecanismo, estas van a actuar sobre el canal de potasio sensible al ATP y que está ubicado en las células beta pancreáticas. Este canal va a regular la liberación de insulina de las células pancreáticas, por lo que las sulfonilúreas estimulan la secreción de la insulina y van a aumentar la sensibilidad de todos los tejidos a la insulina. Las sulfonilúreas se van a metabolizar en el hígado y se van a eliminar principalmente por la orina, por lo que la acumulación de todos estos metabolitos en los pacientes que tengan enfermedad renal crónica puede causar hipoglucemias graves y prolongadas. En el ajuste de dosis y el uso de esta en pacientes con enfermedad renal crónica, tenemos que entender que la glimepirida debe tener un uso limitado cuando la filtración glomerular es menor a 60. En la glibenclamida se debe evitar en pacientes que tengan enfermedad renal crónica de cualquier grado porque tiene o hay un riesgo de hipoglucemia. En la gliclazida y la glipizida, tras su metabolización hepática, van a generar principalmente metabolitos inactivos que se van a eliminar en gran parte por la orina. Por lo tanto, el riesgo de hipoglucemias graves es menor. Estas pueden utilizarse en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada
o sea que tengan la tasa de filtración glomerular más de 45, siempre y cuando se ajuste la dosis y se monitorice de cerca al paciente. Y por último, la gliquidona. Esta se va a metabolizar en el hígado y sus metabolitos van a estar inactivos. Estos se van a excretar por la bilis, lo que significa que no va a requerir ajuste de dosis ni va a estar contraindicada en pacientes con enfermedad renal crónica. En cuanto a las recomendaciones generales de todo las sulfonilurias, se recomienda limitar el uso de las sulfonilurias en pacientes con una tasa de filtración glomerular mayor a 45. Siguiente, por favor. Ya las meglitinidas, en cuanto al ajuste de dosis y el uso en pacientes con enfermedad renal crónica, hablando de la repeglinida, se puede usar en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica, incluso en pacientes que se encuentran en diálisis. Y se recomienda iniciar el tratamiento con una dosis baja para minimizar el riesgo de hipoglucemia. Y la netnateglinida no está recomendada en pacientes que tengan enfermedad renal crónica avanzada, ya que va a producir un metabolito activo que se va a eliminar a través de los riñones, lo que puede aumentar el riesgo de acumulación y efectos adversos en estos pacientes. En cuanto a su mecanismo, esta se elimina a través de los riñones. En la enfermedad renal crónica, todos estos metabolitos se pueden acumular y que van a producir finalmente un daño tubular. En los inhibidores de la alfa-glucosidasa, en su mecanismo, estos van a bloquear una enzima del epitelio intestinal que es responsable de la hidrólisis o de los oligosacáridos, trisacáridos y de los disacáridos de la glucosa y muchos otros monosacáridos, lo que va a disminuir la absorción intestinal de glucosa. En pacientes con enfermedad renal crónica se va a producir una acumulación de estos metabolitos, ya sean derivados de la acarbosa, como del miglitol, lo que va a limitar todo su uso. En cuanto al ajuste de dosis y su uso en pacientes con enfermedad renal crónica, en cuanto a la acarbosa, se puede utilizar en pacientes con estadios que tengan una tasa de filtración glomerular superior a 25. Y el miglitol se debe evitar en cualquier estadio de enfermedad renal crónica debido a que puede haber una acumulación de estos metabolitos. Pero actualmente este miglitol ya no se comercializa en ciertos países. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los diuréticos. Siguiente. Para empezar, los diuréticos son uno de los grupos de medicamentos más utilizados en la medicina para tratar diversas condiciones debido a la capacidad que tienen para promover la excreción de agua y electrolitos a través de los riñones. Todos estos fármacos funcionan interfiriendo en el transporte de iones a lo largo de las diferentes partes de la nefrona. Además, son beneficiosos en pacientes que tengan enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a reducir la retención de sodio agua, tiene un efecto adicional en la disminución de la presión arterial cuando se combinan con otros antihipertensivos. Facilitan el uso conjunto de bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que reducen el riesgo de hipercalemia. Y por último, pueden ser útiles para controlar la hipercalemia en etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios, el uso de diuréticos también puede estar asociado a ciertos efectos diversos, entre ellos la nefrotoxicidad. Y empezamos a hablar entonces con los diuréticos de asa, que como ejemplo tenemos a la furosemida, la bumetanida, la torsemida, el ácido etaclínico. En cuanto a su mecanismo de nefrotoxicidad, estos diuréticos van a inhibir el cotransportador sodio-potasio-cloro en la rama ascendente gruesa de la soda de Henle. Al inhibir la reabsorción, van a provocar una diuresis intensa que puede reducir el volumen intravascular, produciendo una hipovolemia, y lo que en sí conlleva una disminución del flujo sanguíneo renal y puede causar isquemia en las células renales, lo que puede llevar a la lesión renal aguda. Además, el aumento en la excreción de electrolitos como sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio puede causar desequilibrios electrolíticos como la hipocalemia y la hiponatremia, que van a agravar más esta función renal. La hipovolemia también puede activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la vasoconstricción renal y exacerbando la isquemia. En dosis altas, los diuréticos de asa, como la furosemida, pueden tener un efecto tóxico directo sobre las células del túbulo renal, contribuyendo a una necrosis tubular y aumentando el riesgo de insuficiencia renal aguda. En cuanto al ajuste de dosis, estos no van a requerir ningún ajuste de dosis en ningún estadio de la insuficiencia renal, aunque a pesar de esto, la furosemida en ciertos casos puede causar daño renal. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a hablar de los diuréticos tiazídicos como la hidroclorotiazida, la clortalidona, la indapamida, la metolazona. En cuanto a su mecanismo de nefrotoxicidad, estos van a actuar inhibiendo el cotransportador sodio-cloro en el túbulo contorneo distal. La nefrotoxicidad va a ser muchos desequilibrios electrolíticos como la hiponatremia o la hipocalemia, que en casos graves estos van a afectar la función renal, aunque estos son mucho menos nefrotóxicos que los diuréticos de asa. Su uso prolongado o en altas dosis puede contribuir también al deterioro de la función renal, especialmente cuando se combina con otros factores de riesgo. En cuanto al ajuste de dosis, estos se pueden utilizar a dosis convencionales si la filtración glomerular es base 30, pero si está por debajo de van a ser mucho menos eficaces. En este caso, vamos a necesitar dosis más alta, pero con un mayor riesgo de tener efectos adversos, o también podemos cambiar por diuréticos de asa. En cuanto a los diuréticos ahorradores de potasio, tenemos a la espironolactona, a la amilorida o a la eplerenona. En cuanto a su mecanismo de nefrotoxicidad, se da a través de la hipercalemia severa, que puede llevar a arritmias cardíacas y a disfunción renal, especialmente en personas que tengan la función renal comprometida. Al añadir la acumulación de potasio en este riñón que ya está malogrado, se empeora la función renal, entonces va a llevar a una lesión renal aguda en pacientes que ya sean susceptibles. En cuanto al ajuste de dosis, se va a dar en pacientes con una tasa de filtración glomerular disminuida, especialmente los que tengan menos de 30 mililitros minuto. Esta va a estar contraindicada debido a que puede haber riesgo de que sufran una hipercalemia. Entonces, las dosis debemos reducirlas o debemos suspender el uso de este fármaco. Por ejemplo, en la espironolactona, si tiene una insuficiencia renal leve, le damos de 25 miligramos al día máximo. Si tiene una insuficiencia renal moderada, damos 25 miligramos en días alternos, siempre que las concentraciones de potasio sérico sean menores a 5. En cambio, en la eplerenona, si la filtración glomerular está entre 30 y 60, se inicia el tratamiento con 25 miligramos en días alternos. Siguiente, por favor. Ya casi para terminar, tenemos a los diuréticos osmóticos, que como ejemplo tenemos el manitol. Estos van a actuar aumentando la osmolaridad del filtrado glomerular, lo que va a arrastrar agua hacia la luz tubular. El uso de manitol en dosis elevadas en pacientes con insuficiencia renal puede causar nefrotoxicidad debido a que va a haber una sobrecarga de volumen y va a haber también hiperosmolaridad, lo que va a contribuir al edema tubular y a la necrosis tubular aguda. Además, en pacientes que tengan enfermedad renal crónica puede haber acumulación de este fármaco, lo que va a exacerbar su clínica. En cuanto al ajuste de dosis, si la tasa de filtración glomerular está normal, pues la dosis suele ser la estándar. Si la tasa de filtración glomerular está entre 30 a 59 mililitros por minuto, se va a reducir la dosis inicial aproximadamente un 25 a un 50%. En cambio, si la tasa de filtración glomerular es menos de 30, la dosis se debe reducir significativamente o debemos realizar un ajuste individual basado en el paciente de acuerdo a la respuesta clínica y a la función renal de cada paciente. Y por último, para los diuréticos, tenemos a los diuréticos de carbonato anhidrasa, por ejemplo, la acetosolamida, que va a inhibir la enzima anhidrasa carbohidrato sodio y agua. Aunque su nefrotoxicidad directa va a ser muy rara, el desequilibrio ácido-base resultante, como una acidosis metabólica, puede empeorar la función renal en algunos pacientes. En cuanto al ajuste de dosis, si la tasa de filtración glomerular está en más de 60, es la dosis estándar o la dosis recomendada. Si la tasa de filtración glomerular está entre 30 a 59, se reduce la dosis en un 25 a 50% para evitar la acumulación y pues que haya toxicidad. Y si la tasa de filtración glomerular es menos de 30, pues se debe reducir esta dosis significativamente o incluso se debe suspender este fármaco. Siguiente, por favor. Y ya, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? La siguiente tiene 5 o 10 minutos más y luego pasamos a la discusión.